Bueno, hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Creadoras. Y hoy tengo el gustazo de presentarles a Paula Belich. Ella es bailarina, está en Neuquén en este momento. Y charlando nos dimos cuenta que ya hace un tiempo venimos juntas trabajando, que ya hicimos un recorrido, un caminito. Y en lo personal tuve el gustazo de verle su proceso de pasaje de intérprete a creadora. Ahora está por reestrenar, pero con equipo completo su primer unipersonal. Así que bueno, Pau, presentate, contanos cómo fue tu proceso, lo que quieras, ya sabes. La idea es que charlemos, como siempre Bueno, hacemos. primero, primero muchas gracias por este espacio. La verdad que es muy lindo eh, poder compartir y poder ir intercambiando y poder ir teniendo una mirada tan amorosa de esto, ¿no? Del proceso de creación. Como decías vos recién, estoy en Neuquén, soy rionegrina, pero hace varios años que estoy en Neuquén trabajando. Y en mi experiencia como bailarina viene de haber sido una intérprete de danza, digamos, bailarina árabe, de danza clásica, etcétera. Y me encontré con el butó, con la danza contemporánea y con algunas herramientas que empezaron a aparecer desde la exploración del teatro, que que generaron un montón de preguntas en relación al quehacer y a cuáles son los proyectos que me interesan. En principio yo estuve vinculada a proyectos de danza exclusivamente, pero después pasé a integrar algunos proyectos de otras personas que tenían más perspectiva teatral, que tenían como un quehacer en el teatro exclusivamente, y algunas artistas de danza contemporánea. Eso fue como un momento intermedio, y en ese momento intermedio apareció la danza butó, que fue me parece, encontrar, estando una buscando, encontrar estando explorando y pensando en cuáles son las herramientas que requerimos para construir nuestro propio lenguaje artístico. Hace un rato repasaba ahí las preguntas, sí, sí, sí. Sí. No, te iba a preguntar, ¿no, vos conociste el butó conmigo o ya conocías, ya habías practicado? ¿Cómo fue eso? Yo siempre me trato de recordar cómo fue que llegamos, porque me acuerdo que empezamos directamente virtual. Vos me habías escrito antes de la pandemia, ¿no? Nosotras nos vimos en Buenos Aires en unas clases que diste en una casa hace muchos años. Yo Ah, tenía, empecé a tener el hábito de ir a Capital a buscar cosas, a ver teatro, a hacer clases, a mirar. Y entre todo eso, por ejemplo, no sé, pasé por el estudio de María Fuchs a hacer una clase con María. Es como de repente darme cuenta que había como otro montón de cosas además de lo que yo hacía en ese momento. Yo tomaba clases de sí. belly dance allá. Y como fui descubriendo que había muchas otras opciones, y entre ellas, a la primera que encontré del ámbito de la danza butó fue a vos. Fui a una clase que hicimos en una casa muy linda, que estaba, no me acuerdo en qué zona ahora, pero fue la primera vez que nos vimos. Para mí fue rarísimo, yo no entendía bien de qué iba, pero sí me quedé con muchas inquietudes positivas, con mucha pregunta en relación a qué puerta me abre esta danza. O sea, qué es lo que podés hacer con una danza como esta, qué es lo que podés decir, qué poética trae. Me gustó mucho yo sentí que era muy libre en el sentido Ujú. de que no había un requerimiento técnico que limitara o que condicionara o que dirigiera lo que vos podías elaborar. Así que, Ujú. mira, yo te diría que eso debe haber sido antes de 2015, hace mucho. Ah, hace Sí, mucho. después sí, te busqué para verte y fue ahí que íbamos a coincidir en Mendoza y empezó la pandemia.
Claro, claro, mirá, fue así un montonazo. Sí. Bien, claro, ya lo conocías presencial. Y bueno, y seguí, perdón que te interrumpí, pero venías en eso, ¿no? Como esas son una de las cosas que a mí me interesa rastrear, ¿no? Como qué Bien, poderes, qué haceres, qué saberes y qué posibilidades del hacer y del pensar, qué espacios habilita esta práctica. A mí siempre me interesa eso, ¿no? Como que sea una aliada para habilitar cuestiones, búsquedas personales. tal cual. Y en tu Yo, caso, ¿cómo fue? ay, se me perdió lo último que dijiste. No, y en tu caso, ¿cómo fue? ¿Qué te habilitó? ¿Qué Ok. sentís por dónde te abrió la puerta, digamos? Yo traté de escribir alguna cosa y me salen cosas muy sintéticas, no tan de desarrollar la anécdota, sino me sale decir, a mí el butó, para mí el butó fue un acceso a una capa más interna de la conciencia corporal. Y Ajá. eso, ¿no? Puntualmente eso, acceder a una disponibilidad física que te permite presentarte, estar en la escena eh, con otra, con otra calidad, si se quiere, no sé si la palabra es calidad, pero hay algo de lo global que me parece que admite, ¿no? La entrada en un cuerpo, la entrada en una materialidad. Eh, Cuando charlaba con otra coreógrafa en un momento, eh, me gustó mucho que ella me dijo una cosa como, permití que se active la inteligencia del cuerpo y deja de pensar en lo que tenés que hacer. Y yo rápidamente iba a la tarea que hacíamos con vos, porque me parecía que eso justamente es el canal, es como la puerta de trabajar sacando la cuestión mental, la cuestión racional, la cuestión en la que una cree que debe hacer o supone que podría, ¿no? Y dejar que el cuerpo sea el que dirija un poco qué es lo que sucede y que a través de los estados del cuerpo puedan como armarse cosas que no podrían ser de otra manera y que no Ujú. pueden existir si no es como en esencia. Hay algo de lo esencial, me parece, que viene, y que a mí eso me gustó mucho porque como espectadora me aburro mucho empecé a aburrirme mucho viendo todo lo que yo hacía, que es Ujú. durísimo. En eso es como medio difícil de decir, mirá lo que me pasó, estuve 10 años estudiando y de repente, que esto lo escribí cuando me presenté la primera beca para el INT, escribí que yo sentía que tenía mucha cosa aprendida, pero que con eso yo no estaba pudiendo construir mi propio lenguaje, mi propia poética, que lo que yo tenía no me alcanzaba. Y cuando llegó el buto, hay algo que para mí se resolvió, que era, puedo estar así y está genial, y esto a mí, para mí esto es un 100% corporal en escena. Eso me pasó. Sí, me acuerdo, yo, a mí hay una de las veces que charlamos que me quedó grabada esa frase que me la contaste, que era eso, que vos te habías dado cuenta que venías mucho tiempo estudiando, tenías muchas herramientas como bailarina de danza, árabe, flamenco, ballet, pero que esas herramientas no te servían para configurar algo propio, que se corrieran de lo coreográfico. Y Tal que a cual. partir en ese entonces yo daba un taller que era biodistorsión Sí, y que a hermoso. partir de que eso era mucho más, bueno, eso era más composición. Vos me habías comentado que a partir de eso habías empezado a entender qué improvisaciones eran las que te servían o podías ir llevando hacia lo tuyo, ¿no? Entonces, que claro, es esa otra autogestión de, bueno, ¿qué quiero, por dónde, cómo ese hacer de la creación involucra un manejo más del procedimiento, ¿no? De los pasos para y de saber qué sí, qué no. En un momento también la creación no sabemos a dónde vamos y el material nos lleva, ¿no? Pero bueno, es como otro manejo.
del, Mm. del cuerpo y de las herramientas, ¿no? Sí, absolutamente. Es complejo de verbalizar, tal vez. Para mí también me pasaba algo en el orden de no encontrar tampoco, y que ahí es donde te ves en un límite y te ves es como en una situación límite de decir, bueno, si esto no sucede estando en los proyectos de los demás, como también en una manera más difícil, ¿no? O sea, en mi entorno de colegas era o irse al teatro o permanecer en la danza contemporánea. Yo creo que la danza contemporánea en su variedad, en su riquísima variedad, también ofrece como cierta amplitud y que es posible. También hay un montón de cosas que me parecen súper interesantes, pero yo también sentí que lo que yo quería construir, o lo que a mí, más que lo que yo quería construir, lo que a mí me interesaba, no estaba apareciendo a mi alrededor, y que no estaba encontrándome integrando un proyecto, y también de repente pasó algo así, que fue, se terminaron 2 o 3 trabajos que teníamos y de repente no pasaba nada. Y yo quería estar en actividad y no pasaba nada, y no pasaba nada, y yo decía, bueno, ¿qué pasa que de repente no estoy en ninguna obra, que de repente no tengo nada o sea, no tengo una fecha, nada, y era como re duro. Bueno, también vino la pandemia, ¿no? Que un momento más Sí, difícil para producir, ¿no? Pero un poco me parece que el momento pandémico nos puso en la pregunta de ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Por qué seguir con esto? Bueno, y otras preguntas un poco más profundas de cuál es el sentido de todo esto. sí. Y en el medio de todo eso también yo un poco dije, bueno, fui asumiendo que era la hora también de yo probar construir el material que a mí me interesaba bailar. Y con muchas inseguridades, porque generalmente una cree que no sabe lo suficiente, y generalmente una cree que lo que va a hacer no va a resultarle demasiado interesante a nadie. O sea, es como que están esos miedos. Sí, están esos miedos. Yo tenía miedo de hacer algo que parezca que fuera un embole, y tenía miedo de... Sí, total. Pau, te quedaste en oscuras ahí yo sé que te da un poco de Me voy a luz, mover, digamos, me voy a mover porque a ver, estoy frente a un ventanal enorme y así te vemos mejor, dale, pero yo me río porque, bueno, de esto lo hablamos, sí, este, que también fue una de las cuestiones que me quedó grabada cuando vos me dijiste que también el proceso te había ayudado a confiar en vos y que valía la pena llevar hasta el final el proceso y el proyecto. Ahí ya habías empezado a crear lo propio, ¿te acordás? sí, Que fuiste sí, incorporando algunas cositas de las clases ahí de animales de intuición se llamaba en ese entonces. sí, sí. Mirá todas las cosas que fuimos Y, haciendo. sí, y bueno, de hecho el nombre, a mí eso me re sorprendió y me encantó que el nombre del trabajo estuviese inspirado en uno de los devenires. ¿Querés contar ahí un poquito? Ahí va. Uy, ¿cómo apareció eso? Em, Nosotras en Animales de Intuición tomábamos esa figura de aquel espíritu que iba comiéndose la basura del mundo y que nunca se saciaba. Y en el proceso de construcción de mi trabajo había una idea relacionada con esto de ciertas mecánicas que tenemos de la vida cotidiana, ¿no? De la vida cotidiana, de lo más rutinario, a también de lo que
a veces creemos que son nuestros objetivos de vida, ¿no? Como hay una cosa de hacer autómata, no sé, respecto de tener objetos, respecto de hacer cosas, ¿no? Respecto de capacitarnos infinitamente. Yo creo que a las bailarinas un poco nos pasa eso, no terminamos nunca de hacer cursos. Nunca estás lo suficientemente preparada, siempre hay alguien que te trae algo, ¿no? Como, bueno, el sistema nos propone eso y si nos descuidamos, como que vamos entrando en todas esas propuestas que nos dicen que nos falta algo. Y se me figuró ahí una cuestión no sé, me parecía que había algo que se repetía en esa historia del espíritu del Gaki, y se me repetía en esto que yo estaba empezando a mirar que aparecía en el trabajo, ¿no? Y las escenas del trabajo un poco llevan a esta cosa de estar tomando cosas hasta el extremo, y que agarrar todo finalmente es lo mismo que no agarrar nada, o tomar todo, querer acaparar todo en un punto te lleva a un cero, a la nada misma, ¿no? Es como que no tiene fin. Entonces Claro. se me ocurrió que podía ser también por lo raro del nombre. Me parecía que era un nombre raro, y le agregué el buff pensando en que, bueno, este va a ser como mirar el perfil un perfil actualizado, es una versión tercermundista de este espíritu, porque me parecía que había 2 o 3 cosas que pasaban en las escenas que tenían que ver con esto, de no no saciarse, hacer siempre lo mismo, y el no satisfacerse. Me parece que son 2 cuestiones que me parece que en la sociedad Sí. tienen un nivel de obsesión, tienen un nivel de repetirse, tienen un nivel no sé, de avasallarnos, y que no lo hacemos conscientes, que nos la pasamos corriendo, y eso nos lleva a la vida, se nos va la vida corriendo detrás de algo. Sí, y Entonces, bueno, acumulando esto que es hermoso, la síntesis que vos lograste con el vestuario y la escenografía y las fotografías que les trabajaron un montonazo, que es todo un vestuario, les cuento para los que no saben, es todo un vestuario, un vestido hecho de papeles, de certificados, de notas, de diplomas, mm, está lleno de como las obras de, de los archivos, los residuos de la vida, ¿no? Pero el desde archivo, con sí. una presencia muy, muy hermosa, digamos, mucha síntesis y trabajada en varios planos. Eso a mí me encantó. Generó un poco de resquemores eso, porque en una de las instancias en las que compartí acá en Neuquén, estábamos en una clínica en la Escuela de Danza Contemporánea, y pasó también de que haya un grado de dolor, de decir, rompiste tu certificado que dice que te recibiste de profe de no sé qué cosa. Eh, y, y sí, porque yo creo que es muy real. Lo que pasa es que nadie se quiere hacer cargo de que cuando nosotras estudiamos danza y acumulamos los papeles, las capacitaciones, generalmente eso vos lo tenés guardado en una carpeta en tu baúl de los recuerdos, y nadie lo ve. O sea, la única que sabe que eso Sí. existe sos vos. Y finalmente yo creo que, suponete, el reconocimiento, la trayectoria y demás cuestiones aparecen por fuera de que esos papeles circulen o no, que esos papeles sean conocidos o no. Pasa, o sea, yo creo que vas creciendo al margen de los papeles que acumules. Entonces, bueno, fue un poco ahí, tuve algunos momentos de recibir como, ver la sorpresa de gente que no entendía cómo yo me podía desprender de eso, porque también ahí hay otra cosa, que somos incapaces de desprendernos de un montón de cuestiones, y que son insignificantes, son solo unos papeles,
que yo rompa los papeles no significa que yo dejo de ser quien soy. Parece que los papeles dijeran quién soy yo. Y tuvimos unas Claro. charlas muy interesantes con eso, porque eran todas Bueno, bailarinas, estaban mis profes, estaban compañeras que están estudiando con mucho esfuerzo la carrera, y que de repente yo llegué con los papeles todos rotos, era como un poco chocante y era impactante. Fue muy divertido in igual. your face, in your face era. Y sí, pero bueno, No, yo y creo que genial esto, ¿no? De la obra cuando contenido y forma y ujú, todo es muy coherente y provoca esto, ¿no? Esta ujú, reacción increíble de justamente la materialidad, ¿no? Cómo la materialidad de lo que está hecha supera incluso lo que vos también hasta quisiste hacer, ¿no? Eso también es increíble, ¿no? Como las resonancias que se abren, pero eso también es muchas capas sí. profundas de ese símbolo, de esa síntesis que lograste. Sí, a mí me parece que una cosa muy linda que pasó es que las escenas y como el desarrollo de lo que se va viendo tanto en los pequeños videos que tiene el trabajo como en la escena que yo hago en vivo, me parece que tienen un margen de ambigüedad, y esa ambigüedad que tiene acciones muy concretas, ¿no? Yo me la paso juntando cosas, hay cosas que las voy destruyendo, y también hay cosas que están ahí y que se van y vuelven, ¿no? El tema de estar rodeada de papel es una circunstancia que va de 0 a 100 y de 100 a 0, y es como estoy llena de papeles y después me despojo de todo eso, el despojarse y el llenarse. Y en eso me parece que quien mira liga eso con distintas cuestiones. O sea, por ejemplo, hay un objeto que aparece recurrentemente, que son las tijeras, y que como elemento escénico tiene un peso, porque las tijeras, la acción de cortar, no sé, a un montón de circunstancias o de planos, ¿no? ¿Qué es lo que cortás? ¿De qué te separás? O sea, o es posible que yo separe mi adentro de fuera, es posible yo de ser esto que tengo alrededor, y la tijera ahí jugando un papel. eh, Qué gracioso decir que juega un papel, pero me parece que un logro, un logro que a mí me permitió entender que lo que habíamos hecho valía la pena, y que habíamos hecho algo que se volvía significativo para quien lo era viendo. Tenía que ver con que cada uno pudo construir, cada persona que vio y que después nos habló, pudo construir unos vuelos en relación al contenido que eran todos diferentes, y a mí eso me pareció súper interesante. Yo creo que ahí hicimos un acierto, no sé cómo, pero hicimos un acierto en proponer un material que deja que quien lo ve se construya una historia con algunas cuestiones, ¿sí? Y que dejó de ser o sea, nunca lo fue, pero tampoco, a ver, no es una narrativa, no es una historia con principio y fin, sino como hay una serie de acciones y que admiten que quien esté mirando pueda construir alguna reflexión en torno a algo, o pueda conectarse con ciertas sensaciones o con ciertas cuestiones eh, muy sensibles, eh, de cosas que nos pasan. Me parece que lo que a mí me pasaba, o lo que a donde yo me remitía en las escenas, me parece que también quien está mirando también puede remitirse a otras cosas, ¿no? Ujú, O a otros ujú. sentidos. Tienen la capacidad de evocar y no es indiferente a lo que tiene enfrente. Eso para mí es todo una conquista si se logra, es un montonazo, ¿no? Como no poder estar indiferente ante una obra que se te presenta y estar siendo parte, ¿no? Y armando el juego de la co-creación también en el sentido de, bueno, interpretar, ¿no? Ese interpretar qué pasa, de qué la va,
es también un acto que se hace ahí de a dos, no se puede hacer solo, ¿no? Y hay veces que quedamos como retirados, como espectadores, a veces quedamos como retirados de ese juego, porque no lo Sí. jugamos, ¿no? Entonces, porque quizás no nos seduce, no nos atrae, no nos sentimos parte, por miles de Ujú. cosas pueden suceder, ¿no? Pero es interesante de cuando estamos en el rol de compartir esa obra, que sea justamente abrir el juego, ¿no? Proponer un diálogo ahí con el otro. Se Y arman Pau, diálogos. Sí, en esto de, bueno, de linkeando con el diálogo y esto último que me decías que eso, que una arranca, generalmente nos pasa a todas y les pasa a todas, es algo muy común que una cree que lo que está haciendo no vale la pena, o no está bueno, o no es lindo, o no es interesante, a quién le va a gustar, con quién lo voy a compartir, ¿no? Y entonces hay algo del tomar las riendas y llevar al frente un proceso creativo como creadora, que también supone estos trabajitos más a nivel de mentalidad, de confianza, de claridad, con miedo, con dudas, con incertidumbre, pero hay algo, una vocecita que me dice, dale, probalo, vamos de a poquito, bueno, ¿no? Y bueno, también como esa parte, para mí también, bueno, ahora charlamos antes de arrancar y me contabas que lograste armar el equipo, tenés un equipo súper proactivo. Cuando llegaste a la reunión de armar el equipo estabas ahí como, van a querer, no van a aterrorizante. querer, como ese Sí, proceso, ¿no? De también animarse a ir por lo mejor y convocar a esas personas que realmente una siente que son las personas con las que querés trabajar, ¿no? Como todo ese, para mí es muy importante todo ese trabajo donde nos empezamos a posicionar como las directoras del proyecto y entonces es como, bueno, ¿qué necesito yo como persona, como directora y qué necesita el proyecto, ¿no? Desde las cuestiones técnicas. ¿Querés contarnos un poquito de eso? sí. En primer lugar, bueno, me parece que creer en lo que estás haciendo como premisa, ¿no? Tratar de no perder de vista que hay algo de tu interés que es muy genuino y muy profundo, merece ser cuidado en primer lugar por una, porque los demás pueden juzgar, de hecho tu trabajo le va a gustar a algunos sí y a otros no, capaz que en algún lugar te va a ir bien, aunque te vayan a ver 5 personas, o capaz que en otro lugar pasa desapercibido aunque te vaya a ver un montón de gente, o sea, eso también puede pasar, porque el teatro es así, o sea, exponerse al público es así. Y podés tener experiencias maravillosas con muy poquitas personas y podés tener experiencias más difíciles con una sala llena. Y yo también me di cuenta de que el cuidado y el amor hacia el trabajo, hacia este trabajo en particular, quien primero tenía que apreciarlo y valorarlo era yo. Entonces, a partir de eso, todo se hace más fácil. Yo creo que te fui contando cómo aparecieron las personas con las que ahora estoy trabajando, cómo se fueron dando también obtener el lugar físico, el mejor lugar donde podíamos trabajar, o el lugar más apto, el lugar más cómodo, conseguir los objetos, conseguir los dispositivos. Todo eso también empieza a llegar a partir de que sin la presión de decir, bueno, se podrá o no se podrá. Yo soy una persona ansiosa, y que me gusta como controlar todo, controlar en detalle todo, y eso no me funciona en esta etapa. No funciona que yo traccione como suelo traccionar en otros trabajos o en otras circunstancias. Me sirve leer lo que pasa alrededor
engancharme en lo que va sucediendo, dejar que, aprender a esperar, como siempre estamos corriendo, aprender a esperar a que sea el momento adecuado para plantear cierta discusión en el grupo, aprender a esperar esto, la fecha de estreno. Yo quería estrenar en junio y vi que no iba a pasar eso y que tampoco era bueno para el trabajo apurar nada. Entonces, bajar mi nivel de ansiedad y como también aceptar que el entorno todo te va proponiendo otra cosa y saber cómo recibir eso, recibir lo que va sucediendo a tu alrededor, también a mí me ayudó pensarlo así. No de yo llevar y empujar, porque además eso te genera un desgaste impresionante, no te alcanza la energía, por más de que tengas mucha, no alcanza la energía para para que salga todo cuando vos querés, como vos querés. Entonces, si bien podría haber pasado otra cosa, yo estoy muy conforme con lo que está sucediendo en este momento y siento que muchas cosas van madurando en este supuesto esperar, en este dejar que fluya a otro ritmo que no es el ritmo que yo le hubiera puesto, no es el ritmo de mi impronta. Porque estoy en un grupo ahora y porque también trabajo en una sala en la que hay un montón de gente y también otro montón de cosas, ¿no? Entonces, construir también cuidando de que para los demás también vaya siendo ameno, de que también vamos a ir a trabajar a una sala que también tiene su dinámica, que tiene sus particularidades, en los que hay gente que está haciendo lo mejor para que la sala funcione de mejor forma y entender que de repente si no está mi fecha, no es porque hay una cuestión de desidia de parte del otro, sino que el otro está trabajando para un montón de gente también. Entonces yo me quiero sumar a eso y no quiero ser el problema de estar pidiendo la fecha de manera ahí, insistente, ¿no? Entonces ir cuidando de que las cosas vayan sucediendo con el entorno con su máxima disponibilidad. Y eso, es Y dificilísimo, siento que es muy difícil, pero intento eso, intento también, cuando no sale, nos pasó de tener que suspender un par de veces, no por mí, sino por otras cuestiones que le pasaban a las otras personas. Y era como llenarme de angustia porque nos atrasábamos, comillas, y después darme cuenta de que, bueno, de que ese tiempo nos servía para otra cosa, como regenerar las opciones a partir de lo que va pasando. Y eso también te recicla un poco la energía, te recicla un poco y en el rol de, si se quiere, en mi humilde rol de dirigir, porque creo que esto recién empieza, eh, voy siendo más flexible con muchas cosas, más flexible sobre todo conmigo misma, más flexible conmigo. Me pasa esto de no poder sostener el ritmo de entrenamiento, no poder sostener el ritmo de ensayo porque hay otras 20 cosas para hacer, que esto también te lo contaba y te lo compartía en muchos momentos. Y pasé de estar sintiéndome pésimo a decir, bueno, ya va a llegar el momento, ya va a poder hacer, la escena va a salir, la actuación, me lo decían mis propios compañeros el otro día, cuando dejes de estar pendiente de nosotros, va a fluir la actuación, así que relájate, ya está. ¿Viste? Y que me lo estén diciendo los otros, una cosa que yo internamente la sabía, pero que no la aceptaba, bueno, me devuelve un poco el aire, ¿viste? Y así, no sé si te respondí o si me sí, fui para... sí, no, no, que lo hablamos aparte también, ¿viste? Como entender, bueno, en qué momento hay que terminar de armar la estructura, los Sí. roles, porque aparte estabas recién ahí armando el equipo y después hay como un desdoblamiento, ¿no? Entre Ujú. mi ser directora para el proyecto, pensando en los roles, en la Ujú. mirada más global, y después mi ser directora poniéndome en la piel de la intérprete, que tiene otras necesidades, ¿no? La directora de la mirada global atiende otras responsabilidades que la intérprete
asume ahí en la escena y tiene que armarse lo de afuera para que en el momento de brillar en la escena, ahí en la Sí, interpretación, estés claro. ahí despreocupada de todo lo que, porque lo demás está funcionando. Pero bueno, eso también lleva un tiempo. Sí, sí, lleva En este tiempo. formato de la autodirección también, ¿no? Y por eso lo hermoso que decís de eso, de cómo el camino, aunque nos cuesta y es un entrenamiento de cotidiano, es por el lado de la flexibilidad, porque si no es una autoexigencia muy grande, porque hay muchos frentes y cada Si uno no, pide algo claro, si diferente. no empezás a leer que algo te frenó, que no es por ahí, que no va a funcionar, que no vale la pena, que no vas a alcanzar, que no vas a poder. Si no empezás a leer eso, si cada vez que aparece alguien que no puede, no, se nos rompe el proyector, que todo esto nos pasa, ¿no? Nosotros tenemos un proyector, no anduvo el proyector. Necesitábamos no sé qué, no anduvo. Un día me pasó de dejar la llave adentro de la sala y yo salir a buscar algo y cerrar la puerta y quedar cerrada al lado. O sea, nos pasan cosas que vos decís, ¿por qué esto? Por favor. Y, y bueno, después aparecen unas soluciones extrañas a todas las cosas que nos pasan. Y es muy divertido al final, porque en el instante en el que vos te encontrás con el problema, colapsás y decís, ¿por qué te supera? Pero bueno, es necesario hacer un ejercicio también porque también inevitablemente el resto de la gente que está trabajando con una necesita una contención eh, eh, de, de algún orden, de algún tipo, ¿no? Y no, yo no Sí, puedo, si bien es legítimo que me desborde, creo que también me tengo que permitir eso, pero adelantarme un poco y ver cómo también los demás pueden estar eh, padeciendo, ¿no? La situación, tratar de no perder la calma, de no perder los estribos, de no perder como el norte, qué pasaba si nos quedábamos sin acceso al lugar de trabajo, qué pasaba si no conseguíamos el dispositivo que necesitamos, que es ultra importante, no podemos hacer un ensayo sin un proyector, y nos pasó no tener proyector, entonces rápidamente generar una tarea que nos permita avanzar sin ese objeto que es indispensable. Eh, Eso, la sí, dinámica. sí, son nuevas como responsabilidades, ¿no? Empieza, el rol de la dirección empieza a ser, bueno, la mirada panorámica, la foto amplia, la visión hacia dónde vamos, escuchar los tiempos personales, dar las directivas con orden y claridad, pero al mismo tiempo de forma amorosa, ¿no? Sí, sí, La confianza en el otro y también la autonomía, pedirle la autonomía, la confianza, pero también la directiva, la flexibilidad, eh, la autorregulación para ser un contenedor sí, emocional de los miedos y las inquietudes y las ansiedades. A veces tiene que ver más con las ansiedades también de- del resto. sí, La sí, alienación de eh, alinear los recursos humanos y sí, también obviamente materiales, ¿no? O sea, cuidar los tiempos, cuidar la energía, no derrochar la propia y la de todos, ¿viste? ¿Te acordás que en un momento cuando hablábamos yo te dije, ahora concéntrate en descansar, en cuidarte, en dormir bien, sí, no te vayas, digamos, ahora concéntrate en esto porque en realidad el trabajo, aunque pareciera que no estamos haciendo nada, eso es todo el detrás de escena, se están alineando ujú, todos los planetas internos para que se alineen después en lo externo, pero primero nosotras nos tenemos que alinear de a ver qué les voy sí, a pedir, cómo vamos a hacer, ¿no? ujú, Y para cerrar, Pau, en este sentido, algunos de tus tres aprendizajes o los desafíos y el aprendizaje como de esto que estuvimos nosotros también transitando, de este proceso específico que aparte ahora ya lo van a estrenar,
digamos, hicieron un estreno el año pasado, Sí, ¿no? tuvimos estreno el año pasado. Bueno, aprendizajes en este proceso. Creo que la disponibilidad, el ejercicio de la disponibilidad eh, para con el entorno. O sea, yo voy a poner mi obra, pero para eso yo tengo que tener una disponibilidad de varios órdenes con los demás, con las demás personas. Eh, Porque finalmente no es que yo quiero que vengan a verme, sino yo quiero compartir algo. Entonces ahí me parece que, o me gusta pensar que en realidad lo que suceda va a tener una reciprocidad. Y entenderlo así hace que la sensación en el trabajo tenga otro tono, otro color, otra, otra esencia. Y después, una cosa que también fue un aprendizaje es esto, como poder diferenciar y visualizar un rol específico en cada momento. O sea, cuando hago, por ejemplo, cuando estoy en el rol de intérprete, aceptar por ahí que los demás sean quienes me colaboran y como dan indicaciones, y entrar también al rol de intérprete totalmente, porque me pasaba de hacer mi escena y hacerla así nomás, porque yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo no ponía yo no ponía el 100% en escena, y en un momento un compañero me dice, hacelo bien, empezá de nuevo y podés hacerlo bien, y nos matamos de risa porque era verdad, que yo estaba haciendo todo así nomás, porque como yo no estaba viendo, no me importaba. Y como eso, ¿no? Hay una cosa de ser prolija, precisa y cuidadosa con cada pequeña cosa que vas haciendo. Me parece que este trabajo se volvió artesanal en unos aspectos impensados, incluso en esto, desde la elaboración de la dramaturgia hasta cuáles son nuestros materiales escenográficos, hasta cómo desarrollamos el trabajo en equipo. Yo siento que me gusta el método que utilizamos, que pareciera ser muy costoso o que llevara mucho trabajo, que fuera muy demandante, y en verdad a mí me significa un trabajo muy amoroso, que nos da mucha gratificación el hacerlo así, hacerlo cuidadosamente, hacerlo dedicadamente. Nos sirve para que después el resultado ya no es importante, porque lo hicimos con mucho cuidado y cariño, entonces vale la pena por haberlo hecho así. Y hay algo de eso que me parece que se fue instalando y que fue creciendo, y que es este procedimiento, es esta forma de proceder, de hacer todo con sumo cuidado. Y sí, nos lleva más tiempo, realmente nos lleva más tiempo, y sí, eh, requiere que también uno tenga un ánimo particular. No podés llegar corriendo y decir, bueno, dale, va. O sea, no podés como pasarlo por arriba, tenés que estar presente totalmente para poder trabajar. Y ahí me parece que cambia todo, que eso cambia todo, eso lo cambia todo. Buenísimo. Y bueno, y para cerrar, bueno, sabes que también estas charlas también surgen en el contexto de contar un poquito el detrás de escena de las formaciones, del curso. Ahora está Creadora Expansiva, que es la formación en danza teatro, y después la Papisa, que es como el nivel avanzado, es una mentoría de creación para Sí, crear y gestionar tu sí. proyecto escénico. Vos estuviste en los cursos de Butó de improvisación y composición. Le cambié el nombre, ajusté todo, ahora es más gordita, está mucho más enfocada, bueno, creció muchísimo, pero Sí. el contenido, la práctica, digamos,
la hemos compartido y aparte, bueno, me conoces. Así que, ¿podrías contar así como rapidito, en forma muy breve, como la persona que llegue a creadora expansiva o a la formación, con qué se va a encontrar Sí. del lugar? Yo digo que pasan dos cosas en el encuentro contigo y en tus propuestas de trabajo. La primera tiene que ver con un espacio súper amable en el que podemos ser nosotras mismas y que lo que hagamos va a enriquecerse, ¿no? Creo que la propuesta tiene una forma que admite que con el deseo y con la predisposición y el tiempo es suficiente para empezar a construir, empezar a armar un lenguaje, empezar a armar una escena, empezar a armar un material. Me parece que hay algo en la propuesta que admite a todas, ¿no? Que es absolutamente abierto y que es un marco de amabilidad y de trato cuidadoso, que es lo que a mí me gusta de todo lo que hemos compartido, en el que vos lo que nos ofreces es confianza, ¿no? Entonces, eso despierta cosas que capaz que una estaba ahí dando vueltas y qué sé yo, y no sabe, y tu actitud es una actitud de seguridad, de decir, sí, sí, dale, hacelo, a ver, un poco más, y como de explorar y de generar que la gente realmente se autodescubra también, ¿no? Y vea que lo que está haciendo va, que si no es eso, es posible como encontrar otras cosas y armar lo que después nos resulta interesante, lo que después nos resulta significativo, lo que después se vuelve poético. Me parece que esas cosas son eso es lo que yo encontré y lo que a mí me ayudó también a pararme en un lugar de mayor seguridad y de creer que, bueno, que lo que estamos haciendo ya para nosotras se vuelve algo valioso y algo rico y algo lindo de compartir. Qué linda, Pau. Bueno, muchas gracias. Es lo más importante para Ujú. primero valorar, creer, para poder ofrecerlo y para que afuera también lo reciban así y para cuando te dicen gracias, también recibirlo como qué Sí, bueno, porque a veces incluso cuesta recibir sí, el qué lindo, gracias. Entonces también es un trabajo. Ese dar y recibir es una conquista sí, continua. Así que bueno, bien. nos quedaríamos mucho más tiempo. A mí me encanta, yo te lo he dicho personalmente, yo siento que también en este tiempo las dos hemos co-creado. Yo aprendo muchísimo y me encanta también, amo este rol, este vínculo. Me siento muy yo en esto de compartir. Y gracias por este tiempo, porque también con los intercambios que tuvimos yo me di cuenta de justamente cuáles eran mis poderes, cuáles era por lo que la formación se diferencia, y irle por ahí. Así que gracias también por eso, por ser espejo, por el espejo. Gracias. Qué Bueno, hermoso Pau, todo. Así hermoso. bueno, nos despedimos acá de esta charla. Voy a dejar de grabar. Un beso para todos. Bueno. Gracias por estar. Vamos a detener. Y bueno, y nos vemos en el próximo episodio.